there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el Dr. David Watts, Loren Larson, Paris Reagan y Dr. Jimmy Dupree y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan. Y no estuve aquí el día de ayer. Entiendo que tuvieron un gran programa. Bueno, siento que entramos a una nueva sección de Romanos, capítulo 8. Efectivamente, por lo menos tratamos de hacerlo y empezamos a hacer ciertas preguntas sobre qué significa, por qué el apóstol Pablo llama a todos los cristianos deudores. Él dice, hermanos, sois deudores. ¿Cuál es la deuda que tenemos? ¿A quién se la pagamos y cómo la pagamos? Bueno, probablemente no sé la razón por qué voy a decir esto, pero me parece como que es muy simple en cuanto a que somos deudores. Él fue a la cruz del Calvario para hacer posible que nosotros fuésemos salvos. Y somos deudores. Así es, estamos en deuda. Sí. Y estamos en deuda, pero acá él está diciendo que, bueno, no sé si usted quiere leer el versículo primero antes de continuar en la conversación. Tal vez ayude porque... ¿Quiere leer el 11 o el 12? El 12, solamente el 12. Muy bien. Dave, leamos el versículo 12. Así que, hermanos, Quiere decir que Pablo se dirige a los creyentes. deudores somos, Se refiere a lo que le debemos a Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. no a la carne, No le debemos nada a nuestra propia habilidad o capacidad, queriendo decir que tal cosa no nos puede salvar ni darnos la victoria. para que vivamos conforme a la carne. Vivir conforme a la carne tiene que ver con nuestras obras que Dios jamás aceptará y que nunca nos traerán la victoria, sino la derrota. Muy bien. El Señor le dio al apóstol Pablo el medio por el que podemos andar en la victoria. Él dijo, me propuse a no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y Él crucificado. Esa es la clave. Me propuse a no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y Él crucificado. Eso es lo que Pablo nos dijo. Y esa es la clave para la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y regresando a lo que Loren dijo hace un momento, creo que nosotros le fallamos al Señor y tal vez todos lo hemos hecho terriblemente. Tratar de vivir para Dios de la manera equivocada, considerando el tremendo precio que Él pagó en la cruz del Calvario. ¿Lo ven ustedes de la misma manera? Siempre, sí, Señor, porque ese debería de ser el enfoque de cada creyente. A eso es a lo que le deberíamos de prestar atención y estar agradecidos por ello. Es lo que deberíamos aprender. Todo. Sí, porque ese es el pensamiento, es el plan de Dios, es lo que Dios presentó para la redención de la humanidad. Y Él pasó, si permiten esa terminología, Él permitió, que la vida de su Hijo lo comprase a nuestro favor. Y hoy Él no nos pide que tratemos de adquirir esta redención maravillosa con todos sus beneficios a través de algún tipo de acción o aún tratando de dedicarnos, no por actividades religiosas, sino que somos deudores para reconocer de que Cristo derramó su sangre, de que somos redimidos por la sangre y que nuestra deuda, y aquí está lo interesante que creo que Él está tratando de mostrarnos, porque en esta sección Él quiere mostrarnos cómo obra el Espíritu Santo. Él dice nuestra deuda, entonces no es a la carne, sino que nuestra deuda es el poner nuestra fe distintivamente y singularmente, consistentemente en Cristo y lo que Él ha hecho.
nosotros somos deudores a la y ser obedientes a la fe. Y nosotros vamos rumbo al cielo hoy, y eso en sí mismo es algo fenomenal. Vamos rumbo al cielo. Estaremos endeudados con el Señor para siempre, por haber hecho eso posible. Correcto. Y no solo eso, Él nos da. Bueno, antes de terminar esa declaración, quisiera decir esto. Leí en algún lugar y no recuerdo, ya lo he mencionado un par de veces, pero no recuerdo dónde fue. Cómo los poderes de las tinieblas están atacando grandemente a la raza humana, especialmente los creyentes. Y los jóvenes están llevando el primer ataque, por decirlo así. Los que están de su edad y aún menores. Pero el Señor no permitió que Satanás tuviera la libertad completa sin preparar algo para combatir lo que Él ha hecho y lo que está haciendo. La cruz respondió a toda pregunta. Hay un camino por medio de la cruz por el que nuestros jóvenes pueden tener la victoria, no importa quién sea. Usted puede tener la victoria. No quiero decir que puede ser perfecto, pero sí puede ser victorioso por encima del mundo, la carne y el diablo. ¿Y cómo lo hacemos? Algunos se pueden preguntar. Si las cosas están tan mal, y yo sé que así es porque el Señor me habló a mí hace como 8 o 10 años o cuando quiera que hubiera sido, que la iglesia está en tiempo presente, está en una condición terrible. Terrible. No solo mala la situación, sino terrible. Y está siendo vencida por los poderes de las tinieblas de la misma manera como el pueblo de Israel bajo la atadura egipcia. Y eso es algo malo. Eso es lo que me dijo. Así que, ¿cuál es el camino de Dios? Primeramente, Pablo nos lo dio. Me propuse no saber nada entre vosotros sino a Cristo y Él crucificado. Eso es lo que debemos decirle al Señor, decirle al diablo, que Jesucristo y este crucificado es mi fundamento, es mi fortaleza. No uno mismo, ni usted ni yo. Tenemos a gente pensando que pueden ayunar tantos días y tener la victoria. No se puede. O que pueden orar tanto tiempo y salir de ahí con la victoria. No es así. El único camino en el que podemos caminar en la victoria es por el camino de Dios. Y eso es Jesucristo y Él crucificado. Ponga su fe en Él, no en usted mismo. No en usted. Lo siento, pero nosotros no podemos. Y no tenemos que hacerlo, Él ya lo hizo. Ni tampoco la iglesia lo puede hacer. Yo creo que la iglesia está tratando de hacerlo hoy en día a través de la psicología. No funcionará. No hay victoria en esa dirección, en lo absoluto. La iglesia se estará despertando, les hago a ustedes la pregunta. Se estará despertando, por lo menos algo.
Bueno, hoy el doctor Watts me entregó un artículo y lo he estado leyendo parte de ello mientras hemos estado aquí sentados, pero es un artículo que recientemente fue publicado en una revista que se la envían a los pastores de las Asambleas de Dios que se suscriben a ella, y es un artículo sobre la santificación y lee exactamente como nosotros lo enseñamos. Es un artículo increíble, así que creo que sí. Maravilloso, gracias Sí, a señor, Dios. y creo que sí hay personas que creo que están escuchando, pero al mismo tiempo creo que Dios está revelándoles esto al cuerpo de Cristo mientras la gente tiene hambre y está desesperada por la verdad en cuanto a cómo Dios nos transforma a su imagen y nos da una vida victoriosa. Así que yo creo que no hay tantos como quisiéramos ver, pero creo que hay más de lo que pensamos que sí están despertándose a la verdad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bueno, una persona que esté ardiendo para el Señor puede hacerle mucho daño al reino del infierno. Así es. El artículo que se está refiriendo por el Alan Tillerson es el escritor. La madre es Martha Tillerson, es una apoyadora de esta cadena y este ministerio. El doctor Alan Tillerson, él es el consejero teológico a la Asamblea de Dios. El artículo, él declaró en ese artículo: los creyentes necesitan crecer en la santificación que está en Cristo para hacer todo en la obra consumada en de la cruz. Y eso surgió de este artículo del cual está hablando. Gracias a Dios. Bastante lo que tenía que decir. Ahora, estaba agradado leerlo, y yo sé que el doctor Tennyson es un erudito conservador y pentecostés, pero viendo su perspectiva en la santificación, entra la historia de las Asambleas de Dios, entra William Durham y entra bastante de eso en ese artículo en particular. Pero ese pensamiento está metiéndose en las Asambleas de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo del nivel del Concilio General, sino yo estoy diciendo de la Iglesia, y permitieron que ese artículo fuera puesto en la revista, que se le da a todo ministro de las Asambleas de Dios, sea que lo lean o no. Es distribuido en todas las Asambleas de Dios. Entonces estaba muy agradecido de leer este artículo. Definitivamente. Básicamente lo leí en esta mañana, entonces realmente no lo he pensado mucho, pero hay un regreso o esta manera de pensar. Lo que estamos enseñando aquí está metiéndose en la iglesia y en los círculos pentecostales, y yo oro que el Espíritu Santo continúe aumentando eso. El autor es el Espíritu Santo. Él es el autor de la verdad y de las Escrituras y nos guía a toda verdad. Y toda persona que tiene oídos para oír, escuchará lo que Él tiene que decir. Creo que la desesperación de la que usted habla, de que existe en el mundo hoy, cuando vemos al mundo y vemos a hombres y mujeres confundidos sobre qué género son, personas confundidas sobre tantas cosas sencillas, ¿no? La necesidad de tener una dirección clara dentro del cristianismo es algo vital. Y el mensaje de la cruz lo da de una manera sencilla, de una manera que un erudito puede escribirlo tal como este hombre, pero si un niño de 5 años puede entenderlo como lo han hecho nuestros niños los últimos 30 años en la iglesia de niños acá en el ministerio. Así que es algo vital. Y yo creo esto, la manera como le he dicho a través de los 25 o 30 años que han pasado, es un mensaje apostólico. Cuando uno lanza la piedra al lago, y lo que provoca va a extenderse hasta las cuatro esquinas del mundo, y la iglesia va a estar despertándose más y más. Algunos van a escuchar lo de nosotros, algunos de esto, y algunos llegarán a sus propias conclusiones, pero la manera más fácil es encontrar la enseñanza. Y claro que el Señor
ha usado el ministerio, ha levantado a la cadena SBN. Dani anoche habló de esto, él casi me tenía a mí alabando, ¿no? Él se paró, así que fue bueno, Sí. pero él dijo lo que necesitamos escuchar, el poder del Espíritu Santo va a tomar este mensaje a través del estudio de la Biblia del expositor de su manera sencilla. Los detalles siempre son más complicados Tiene que ser así. y usted ha visto o ha examinado el hecho de que se han distribuido Sí. 7 millones de Biblias y esto probablemente no es solamente a los misioneros o es a todo el cuerpo. Es todo el conglomerado. Bueno, 7 millones de Biblias de una voz que pueda enseñarle de cómo vivir para Dios de una manera sencilla. Disponible en francés, ruso, español, portugués, chino, Nuevo Testamento, portugués, sí. Y también en el lenguaje vietnamita, Hmong, Hmong, sí. sí. Disculpe. Están trabajando en la traducción de Hmong en este momento, sí. Sí. No, por favor, alguien. Me meto problema de no pronunciar bien el vietnamita, uno de los dos. Vietnamita, sí. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Así es. Hermano Swagger, a su pregunta, lo que usted hizo unos minutos atrás de la iglesia, hoy es increíble como Dios pone las cosas para darle una respuesta a cosas así, pero este artículo que el doctor White me dio a mí en este día, cuando me lo entregó en mi oficina, yo estaba leyendo un artículo que alguien, yo lo siento que no me recuerdo su nombre, pero gracias por el artículo, me lo enviaron de David Wilkinson, que en 1996 estaba enseñando el mensaje de la cruz en ese artículo y él dijo, tenemos que admitirle a Dios que nosotros no tenemos la habilidad para santificarnos y para libertarnos del dominio del pecado. Solamente aceptando la obra consumada del Calvario podemos andar en victoria sobre el pecado. Entonces estaba hablando con un pastor. Él me llamó por primera vez, su nombre es el pastor Steve Snyder de Clear Lake, California. Voy a ministrar para él probablemente en septiembre o octubre. Él me estaba contando que por 15 años él había dejado de seguir el ministerio y Dios comenzó a tratar con él por varios años refiriéndose al mensaje de la cruz, y él fue a Hawái, la única cadena que estaba disponible cuando estaba en Hawái. Era la cadena Sun Life, y dijo, oh, mi señor, y tuvo que sentarse y tuvo que ver la programación. Y él dijo que Dios, dice que fue increíble, las cosas que Dios le había estado enseñando a él en privado son las mismas cosas que usted le estaba enseñando en el programa. Y yo creo que digo todo eso para decir esto, que Dios está esparciendo este mensaje, sea a través de la cadena SBN o piensa que esta es la cadena más grande, el ministerio más grande que está presentando este mensaje al mundo, realmente está dirigiéndolo, pero Dios está hablando a su pueblo. Dios, por su Espíritu, está dando este mensaje a su pueblo de una manera u otra. Y yo creo que es algo increíble. Y yo creo, y como dije anterior, más personas que nos damos cuenta, menos que lo esperamos, pero más de lo que nosotros nos damos cuenta. Creo que así es, y estoy emocionado en escuchar lo que estoy escuchando el día de hoy. Sí. Hermano Swagger, tuve un amigo que está en un seminario teológico en Cleveland, y en una capilla reciente el supervisor general predicó un mensaje sobre la cruz, y yo no he escuchado el mensaje completo aún, pero él estaba delineando la importancia de depender no de nuestra fuerza, sino de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor en la cruz. Maravilloso. Y esto vino de uno de los asistentes supervisores generales. Amén, así es. Y esto es lo que es el cristianismo. El mensaje sencillo del sacrificio de Cristo, el libertar a los hombres. Y nosotros somos deudores al hecho de que Él lo hizo, pero también somos deudores de vivir por fe. Así es, exacto. Y si usted piensa, bueno,
Fe en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a usar una ilustración que tal vez aclare lo que yo estoy tratando de decir. Todos conocen acerca de cuando uno paga y anda por Dallas, por ejemplo, y paga ese peaje y le va a volver loco un fin de semana si usted va a Dallas pagando todos esos peajes para cruzar y a usted le cobran esos peajes en la autopista, así que usted es deudor, ¿con qué le va a pagar? Imaginemos que usted está viajando y se está acercando hacia esa garita que le dirige a la experiencia cristiana y usted tiene que cruzar esa autopista de peaje cada mañana porque es la única manera que uno entra a la ciudad de Cristo, a los beneficios del cristianismo. Así que es una cabina de peaje. Usted se acerca y le dicen, bueno, usted debe, y usted dice, ¿con qué pago? Y esto es lo que este versículo está diciendo. ¿Cómo yo entro a los beneficios de lo que Cristo me entregó? Y él dice, bueno, si tratas de pagar usando los medios de la carne, lo cual es hacer cosas buenas, incidentalmente, el hacer obras cristianas, las disciplinas cristianas, el operar, y es lo que los cristianos han hecho por muchos años. Y todas esas obras, como hemos dicho antes, son necesarias y tienen su lugar y son distintivos del cuerpo de Cristo. Lo necesitamos, pero en esta cabina de peaje no se puede usar. Lo único que le ayuda a cruzar para recibir los beneficios de Cristo es su fe en Cristo y lo que Él ha hecho a su favor. Y cuando usted le dice o muestra la tarjeta y dice, bueno, mi fe está en Cristo y la cruz, ahora usted no solamente paga el peaje de esa autopista, sino que adquiere los beneficios y es lo que estos versos nos empezarán a decir. Hay beneficios que están disponibles que traen el mover y la operación del Espíritu Santo a su vida. Así es. Pero si usted se acerca a esa cabina de peaje y saca todas sus obras y todos sus esfuerzos de la carne y usted piensa que el Espíritu Santo va a responder a eso, usted se va a quedar ahí sentado vacío y nunca va a poder cruzar a donde debe de llegar. El Espíritu Santo, como dijimos, obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Él no obrará fuera de esos parámetros. Y cuando esa persona joven o madre o padre o abuelo o quien quiera que llegue a ser, cuando nosotros ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo comienza a trabajar. Y Él hará lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Pero hemos ignorado lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que hemos tenido que decir. Lo más que hemos dicho es que Él murió por mí. Gracias a Dios que sí, así es. Por eso es lo que estamos diciendo aquí. Pero realmente no le damos al Señor suficiente alabanza y suficiente gloria. Y realmente le damos demasiado al Espíritu Santo en cierto sentido. Y probablemente no es la mejor manera de decirlo, pero bueno, el momento en el que el Espíritu Santo, o que Cristo, a Él se le da la preeminencia en lo que Él hace, en la cruz del Calvario, en ese momento el Espíritu Santo comenzará a obrar a nuestro favor, haciendo lo que se nos ha enseñado que Él puede hacer y que no hizo, pero lo puede hacer si nosotros le permitimos hacerlo. Y regresando al artículo declarando hace unos momentos, toda persona necesita entender qué es lo que Jesucristo hizo, que es tan increíble que desafía toda descripción. Sí. Nos dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y usted no puede obtenerlo de ninguna otra manera. Puede hacer esto, aquello o lo otro, pero no obtendrá resultados. Y punto. Pero si usted pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y mantiene su fe allí, ahora usted comenzará a tener la victoria. Bien,
Al punto que usted estaba haciendo, y a veces enfatizamos el Espíritu Santo más de lo que deberíamos, el doctor Tennyson en este artículo dice de que el fruto espiritual no es el resultado del bautismo del Espíritu, sino de la obra transformadora del Espíritu que comienza al momento de la conversión. Cuando el creyente pone su fe en Cristo y lo que él hizo en el Calvario, su alma es regenerada, su hombre interior es hecho nuevo. Ahí es donde el fruto espiritual se desarrolla y entonces empieza a madurar y crecer. Y hemos vuelto el proceso de santificación al continuar poniendo nuestra fe en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra solución y debemos de tener cuidado de no poner un énfasis. Y esta es una de las cosas, hermano Swagger, y lo dije unos programas atrás. Yo me quedé en shock recientemente cuando en los medios sociales, en Facebook, yo hice una pregunta en Facebook para los que nos siguen a nosotros, muchos que me siguen en Facebook, para que ellos respondiesen. Y les hice la pregunta, ¿qué creen o qué le da el bautismo del Espíritu Santo a sus vidas? ¿Qué valor les añade? Y me quedé en shock con la mayoría de la gente que me respondió que el bautismo del Espíritu Santo traería victoria sobre el pecado. Y en ningún lugar en las Escrituras, y esto fue lo que le pedí a la gente que hiciese para hacer un diálogo, ¿puede usted señalarme a citas bíblicas que prueban que el bautismo del Espíritu Santo le va a libertar del poder del pecado? Y claro que No existe. no hay versículos que le señalen a eso. Y este es el peligro con el que nos encontramos. Leemos y esto es lo que hacemos. Cuando leemos aquí Romanos 8 a través del lente del movimiento pentecostal, típicamente lo que hemos hecho es que cualquier referencia al Espíritu de Dios, tomamos eso como una referencia al bautismo del Espíritu, porque eso es lo que nos separa del resto del mundo cristiano y eso es lo que nos hace singulares. Así que es difícil para la comunidad pentecostal el no leer Espíritu sin verlo a través del bautismo del Espíritu, pero tenemos que entender de que Pablo nos está enseñando acerca de la obra del Espíritu en el momento de la conversión, de la regeneración y lo que continúa en la vida del cristiano a través de su unión con Cristo. Así que es importante entender que hay muchos aspectos a la obra del Espíritu de Dios y que no cada referencia acerca del Espíritu de Dios en la Escritura es una referencia al bautismo con el Espíritu Santo. Y yo Así creo es. que es importante, especialmente en este tema, que sabemos que en Romanos 8 no está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Así Romanos es. 8 es la obra transformadora del Espíritu Santo disponible a todo creyente nacido de nuevo. Ahora, eliminemos esto antes de que la gente se moleste y Si usted piensa que en un momento estamos achicando el bautismo del Espíritu Santo como una realidad, algo que es para todo creyente, está equivocado. Pero el problema es que hemos leído en el libro de los Hechos, Hechos 1 y 2, y lo único que entendimos fue el bautismo en el Espíritu Santo. No miramos cuando llegó el Espíritu Santo, no miramos Hechos 1 y 2. Realmente define el momento en el tiempo cuando la dispensación del Espíritu, el nacimiento de la iglesia comienza. Usted no da dones a los que no son niños. Bueno, el Espíritu Santo es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que se deba hacer, Él lo puede hacer. Él abrió el Mar Rojo y... Él puede, pero no se le dio, no fue enviado del cielo para vivir en los hombres hasta el día de Pentecostés. Para establecer el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto comienza con esta obra que mora dentro del Espíritu Santo que se describe en Romanos 8, del cual está hablando Tennyson. Por encima de eso viene entonces el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted ignora el fundamento y usted no entiende lo que el Espíritu Santo, el hombre nacido de nuevo, recibe del Espíritu Santo, entonces usted va a estar confundido y ahí es donde están muchos pentecostales. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo
y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Ya estamos de vuelta. Usted estaba diciendo algo, hermano. Bueno, estábamos hablando en la pausa sobre este artículo en particular. Quería decir lo que estaba hablando el hermano Lawson antes de la pausa. La hermenéutica del Pentecostés, que siempre se me enseñaron que cuando hablamos de Espíritu en el capítulo 8, estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Honestamente, nunca lo pensé más allá de eso. Pero ahora, enseñando hermenéutica, quiero castigarme a mí mismo porque yo constantemente estoy tratando de llegar al punto de contexto que hay que seguir el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto de Romanos capítulo 8? Lo que viene antes de Romanos 8, el capítulo 6 y 7 de Romanos, toda esta sección, ahora entendiéndolo a través de este lente del mensaje de la cruz, me hace sentido, pero creciendo y en el pasado, con el pensamiento que cuando le damos el Espíritu, así como el Espíritu Santo muere en vosotros o el Espíritu de Cristo, siempre estaba igualado al bautismo con el Espíritu Santo. Y yo fui enseñado, yo no puedo hablar de otros, fui enseñado que usted no va a ser todo lo que Dios quiere que usted sea, y lo que Dios quiere que seas, al menos que seas bautizado con el Espíritu Santo, que nuevamente yo quiero que todos seamos bautizados con el Espíritu Santo, pero no quiero que descontemos lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona en la conversión. El hermano Lawson realmente provocó mis pensamientos unos años atrás, solo en una discusión que tuvimos sobre el día del Pentecostés. En sí, tenía que reevaluar y ver el impacto del día del Pentecostés en sí, cómo el Espíritu Santo tiene interacción con el hombre desde el Pentecostés en adelante, y porque siempre fue enfatizado que fue la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, el bautismo con el Espíritu Santo. Y también mencionamos, bueno, si es bautizado en el Espíritu, ahora 3,000 personas son salvos después de que predica Pedro. Eso fue importante, pero fue más de esperar en el aposento alto después de ser bautizado en el Espíritu Santo. Toda la manera, ahora el Espíritu Santo ahora puede moverse en una persona, y ha cambiado completamente en el Pentecostés. Sí. Uno tiene que entender de que el cumpleaños del Espíritu Santo no es el bautismo Sí. con el Espíritu Santo. El Sí. cumpleaños del Espíritu Santo, el nacimiento, es en el momento cuando el Espíritu Santo pone su posición en aquel individuo que ha aceptado a Cristo Sí. por primera vez, y él entonces se convierte en el estándar del nuevo pacto. Él se convierte en el que supervisa los dones, el que supervisa todo lo que Cristo murió para proveer. Él vino a hacer eso. Cuando usted lee, y hemos hablado de esto y lo hablamos ayer, Juan 14, 15 y 16, la mayoría de esas cosas que usted lee en Juan 14, 15 y 16 sobre la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo trata con la vida diaria, el Espíritu Santo en el hombre nacido de nuevo. Si usted se fija en esos 3 capítulos, es interesante que en el capítulo 14 es una discusión sobre el Espíritu Santo, capítulo 16 es una descripción sobre el Espíritu Santo, y el capítulo 15 es una discusión sobre morar en Cristo. Sí, morando en Cristo. Entonces está toda esta declaración en paréntesis. Le digo a los estudiantes, cuando ustedes tienen un problema o una ecuación en álgebra y está todo en el paréntesis, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Todo dentro del paréntesis. Entonces, si está este paréntesis que Juan ha creado, es una expresión retórica de aquel entonces, una declaración en paréntesis que tiene todo eso, que incluye lo que está dentro de ello. Y lo que usted, si lo ve, lo que se tiene que entender es que lo que se enseña en el 14 se tiene que entender bajo el contexto de lo que se enseña en el 15 y en el 16. Todo esto es junto. Entonces, morar en Cristo se convierte en la base de cómo el Espíritu Santo obra. Entonces, saber cómo morar en Cristo es la manera como nosotros vamos a continuar viendo la obra del Espíritu Santo Correcto. en nuestras vidas. Es algo muy importante.
Pero si nosotros no entendemos, y los argumentos entre los bautistas y los pentecostales han totalmente borrado el aspecto de Hechos 1:2. Somos tontos, supuestamente. Peleamos por los propios beneficios y decimos, bueno, solamente es esto. No, es solamente aquello. Y somos tontos verdaderamente. Deberíamos de beneficiarnos de ambos, la experiencia del nacer de nuevo y el segundo aspecto del Espíritu Santo, sin argumentar qué es lo que Él vino a hacer. Cuando la evidencia de las Escrituras en Juan 14, 15 y 16, y los profetas, hermano Swagger, los profetas, Ezequiel 36, habla más acerca de la experiencia de nacer de nuevo, Deuteronomio 30, nacer de nuevo, Ezequiel 11, nacer de nuevo. Estas son las profecías. Una vez que esto suceda, estamos en los últimos días. Estamos viendo un fragmento de tiempo donde Dios va a barrer este mundo a través del poder del Espíritu Santo y va a empezar no solamente a usar a la gente, sino a transformar a la gente, cambiarnos. Va a tomar a un borracho como yo hace 40 años, sin predicación, sin enseñanza, sin Biblia, que entró a mi corazón y totalmente transformó mi vida desde ese momento hasta ahora. No basado en un don secundario, sino basado en lo que fue hecho disponible a través de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Así que los millones de personas a través de los años que han visto la programación sin saber nada acerca de la Biblia, que escucharon el mensaje de Cristo y lo escucharon predicado bajo la unción del Espíritu Santo de que Él salva, fueron salvos, y las historias, podríamos estar aquí por semanas, y no sabían nada de la teología, no sabían acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Una vez más, nosotros no estamos minimizando el bautismo, nunca. Pero al mismo tiempo, si nosotros no llegamos a la verdad y al conocimiento de lo que santifica, de lo que nos da la fuerza para vivir la vida cristiana diaria, abundante, la fe en Cristo y la cruz, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que llega a nuestro ser en el momento que nacemos de nuevo, es el que entonces nos da la capacidad de poder callarnos la boca cuando queremos hablar demasiado, de parar la lujuria, de parar la avaricia, la envidia y parar los celos. Y Él es quien hace todo eso, no basado en lo que nosotros hacemos, sino basado en lo que creemos. Somos deudores de poner nuestra fe en Cristo y crucificado para que este don maravilloso y hermoso de poder para poder vivir correctamente en nuestras vidas pueda funcionar. Y de eso se trata este versículo, porque si no lo hacemos, Él lo va a decir en estos versículos. Él dice, el no hacerlo de esa manera, no solamente va a ser un día malo, usted va a morir. Eso es lo que dice acá, usted se va a morir. Sí, cuando estoy viendo lo que sucedió el día del Pentecostés y ahora lo estoy viendo en cuanto al esquema general del libro de los Hechos, yo estoy de acuerdo con la iglesia pentecostal que el énfasis de Hechos es recibir el poder para ser testigos en el mundo y después vemos el crecimiento de la iglesia. Pero no ver, y eso es muy importante, también estoy de acuerdo con el bautista o quien quiera que sea, que haya enseñado que el día del Pentecostés el Espíritu Santo vino. Entonces, sí. No solo se trata de un don que fue dado el día del Pentecostés, sino que todo beneficio del Espíritu de Dios que Cristo pagó, Jesucristo dijo, Padre, te pido que me glorifiques. No, lo voy a decir de esta manera. En Juan capítulo 7, Jesús dice, venid a mí todos los que estén sedientos, y yo de vuestros vientres fluirán ríos de agua viva. Bueno, el gran problema, de acuerdo a cómo yo lo puedo ver, es que bueno, se me fue lo que quería decir. Lo lamento. Necesitamos que nos diga lo que piensa. Adelante, regresaremos a lo que estaba diciendo antes.
En Juan 7 nos dice que si venimos a Él, que de su vientre vivirán o fluirán ríos de agua viva. Cualquier río que tenga sed, que venga y beba. Y Juan añade aquí, dice, eso habló del Espíritu Santo, que aún no había sido dado, porque Cristo aún no había sido glorificado. Jesús, siempre a través del libro de Juan, cuando Él habla de su glorificación, está hablando de su muerte, resurrección y ascensión a la diestra de Dios. En Juan 17 dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Sí, la iglesia, si es que le ha dado algún crédito al Espíritu Santo en lo absoluto, ha dado todo el crédito a la muerte de Cristo en la cruz, pero quedan cortos de la salvación. Es todo en lo que se enfocan ellos, en su mayoría, que Jesucristo salva. Y eso es fenomenal, eso es cierto. Pero el poder que el Espíritu Santo puede hacer evidente en nuestras vidas está basado estrictamente en lo que Jesucristo hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra consumada. Y esa es la razón por qué Pablo dijo, me propuse a no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y Él crucificado. Porque esa es la clave. Pero no nos hemos especializado en eso, sino que nos hemos especializado en hablar en lenguas. Así es, correcto. Sí, en cuanto a la venida del Espíritu, Pedro, cuando él predica, él dice que Cristo ha ascendido a los cielos, recibió el don del Espíritu del Padre y lo volvió a enviar. Y bueno, esta recepción del Espíritu, esta venida del Espíritu, esta dádiva del don del Espíritu Santo viene de la teología del Antiguo Testamento en la Escritura, que no nos está hablando de un beneficio nada más en cuanto a lo que el Espíritu Santo iba a traer, sino más bien del beneficio completo de lo que el Espíritu Santo traería a la iglesia. Esto incluye salvación, regeneración, la recreación del hombre interior, y tenemos un campamento que exalta la regeneración y otro que exalta el poder del Espíritu Santo para el servicio, y ambos son beneficios equitativos que tienen que entenderse, predicarse y enseñarse. Sí. Sabe, nuestros hermanos pentecostales deben de fijarse bien en el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Es un mensaje de salvación. Salvación, sí. Así Que es. eso nos entre por la cabeza en un momento. Es un mensaje de salvación. ¿Qué haremos? Y el beneficio entonces de la salvación es recibir al Espíritu Santo y todos sus beneficios Así que vienen es. con eso, Que no pueden venir con algunos. Bueno, Salvación y el bautismo en el Espíritu Santo no son exclusivamente mutuamente. no tienen que serlo. No tienen que ser, deberían obrar agarrados de la mano como un par de guantes. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, sin la salvación no hay manera que pueda ser bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Para Santo. ningún don. Sin el Espíritu Santo atrayéndonos, ¿cómo llegamos a la salvación? Sí, entiendo lo que está tratando de decir, pero lo que nosotros estamos diciendo es que uno necesita la presencia del Espíritu Santo antes de que lleguen los Exactamente. dones. Y ese es el resultado de la experiencia de nacer de nuevo. Ha habido un cambio en mí. Lo voy a cantar hasta el día que me muera por lo que Cristo hizo por mí. Verdaderamente ha habido un cambio en mí. Esta es una de las preguntas que he tenido, y la razón por qué le pregunté al Dr. Dupree cómo es que eso funciona es porque sí tengo una pregunta en cuanto a cómo es que el bautismo en el Espíritu Santo obra juntamente con la vida del creyente para la vida diaria. Sí juega una parte, un rol. Hay algo allí que tenemos que ver que tal vez no vemos, y cómo es que debemos entender ese pensamiento. Sí puedo decir esto que como una advertencia. Una de las cosas que yo veo que el apóstol Pablo hace a través de todas sus cartas es decirnos que la manera de mantener el poder del Espíritu Santo en toda faceta de la vida de la persona es por fe en Jesucristo y el crucificado, no solo para mantener la victoria sobre el pecado, sino también para lograr el ministerio. Lo he dicho antes y lo voy a decir una vez más. Los dones espirituales, les llamamos dones espirituales, en el texto griego son carismata, son
dones de gracia son dones de la gracia de Dios. Ahora, distribuidos por el Espíritu, que es por eso que les llamamos nosotros dones espirituales. Y cuando Pablo dice, no quiero que ignoréis, hermanos, en la King James dice con respecto a dones espirituales, pero en el griego de hecho dice cosas espirituales. Y continúa y nos habla de la gracia, de los dones de la gracia. Entonces, él ve los dones del Espíritu obrando a través de la gracia de Dios, que nosotros sabemos que solamente es accesible a nosotros por la fe en Cristo, lo que él hizo en el Calvario. En Efesios 3:7, Pablo dice que él se hizo un ministro efectivo del Evangelio. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Así que Pablo aún ve el ministerio, el poder para el ministerio, siendo mantenido por la gracia de Dios, y una vez más, todo eso va a ser a través de la fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho en el Calvario. Entonces, aunque yo creo que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para fortalecernos para el servicio, la manera como mantenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas a diario, para todo aspecto de nuestra vida, es por medio de la fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Ustedes dos, hermano Lawson y Pastor Paris, ustedes tienen un tiempo definitivo en su vida como adultos cuando el Señor los tocó y ustedes se entregaron a Jesús y se comprometieron con Él. Yo crecí en una iglesia toda mi vida que realmente no tengo un tiempo definitivo que en decir que fui salvo en este tiempo. Yo crecí de esa manera y en ese ambiente. Entonces usted tiene ese tiempo como adulto cuando fue salvo por el poder de Dios. Antes de que usted se metió a la escritura, antes de que usted empezó a ir a la iglesia, antes de ser discipulado, el Señor se estaba moviendo y estaba dirigiendo. El Espíritu estaba enseñando y estaba revelando a través de todo ese tiempo. Y es cierto con todo cristiano. Sí, y añado que también hubo un deseo de compartir mi fe. Sí. Antes de que yo fuese bautizado con el Espíritu Santo, porque eso estaba presente ya conmigo. Sí, porque el Señor lo había tocado y usted quería Puedo decirle decir a todos. esto, y no quiero interrumpirlo, pero miren, una persona me contactó hace poco y lo respeto mucho y me gustaría hablar con él en el futuro, pero me dijo que no estaba familiarizado con gente que jamás había sido bautizada con el Espíritu Santo, que tuviera una pasión de compartir el Evangelio de Jesucristo, y yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque yo ciertamente sí. Miles. Antes de ser salvo, antes de ser bautizado con el Espíritu Santo, yo fui bautizado cuando tenía 13 años de edad. Pero aún antes de eso, yo evangelizaba, Así es. repartía tratados. Hermanos Frank, que ellos me llevaban a la estación antigua de Atlanta, donde usted estaba en el aire cuando estaba joven. Y yo me paraba, él me ponía en el micrófono y yo testificaba de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo obra a través de alguien que lo que no consideramos que es bautizado en el Espíritu Santo y habla en lenguas al punto que le permitan. Él obra. 7 de los 9 dones del Espíritu fueron vistos en el Antiguo Testamento. Los únicos que no fueron las lenguas y las interpretaciones de lenguas. Y miramos mientras el Espíritu Santo se movía sobre la gente. Entonces hay personas que tienen una pasión para servirle a Dios, aún antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. Sí, y no quise interrumpirlo, disculpe. No quería decir esto. Nosotros venimos en contra del sensacionalismo. No creemos en eso. Creemos en el continuanismo, que el Espíritu Santo todavía está obrando en la iglesia y el Espíritu Santo todavía se está moviendo. Yo no quiero ser alguien que dice, bueno, el Espíritu Santo no puede hacer eso en su vida porque usted no es bautizado con el Espíritu Santo. Para mí, esa es una forma casi como sensacionismo. Usted no puede hacer eso aún porque usted no puede testificar ahora porque usted no es bautizado con el Espíritu Santo. No puede orar por los enfermos porque no ha sido bautizado en el Espíritu. Yo quiero enfatizar lo que Espíritu comienza a hacer en la vida del creyente, en la salvación, las cosas que él empieza a hacer en la vida de las personas. Una de las cosas de las que yo quiero hablarles una vez más es, mientras avanzamos, es la idea de que el poder del Espíritu Santo, tal vez haya investigaciones válidas hablando acerca de cómo el Espíritu Santo ayuda
en ser conformados a la imagen de Cristo, tal vez sería, creo yo, y no he encontrado las escrituras. Eso es lo que lo hace difícil. Sí, pero yo creo que tal vez haya un concepto muy fuerte de dirigir que está acá involucrado, de cuán bien la persona es sensible a el Espíritu Santo y su guianza. Y eso entonces se va a envolver alrededor de la propia persona y su necesidad de crecimiento. También alrededor de la idea especialmente de la pausa para el ministerio especialmente. Y eso es algo bastante grande, pero creo que el aspecto de dirigir el Espíritu Santo es más dinámico en la persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me fijo en el libro de los Hechos para desarrollar una teología de qué es lo que Lucas está enfatizando en cuanto al Espíritu Santo, yo sí entiendo que hay una obra subsecuente, aparte y diferente de la regeneración del creyente, donde parece que es a lo que Jesús está señalando en Hechos 1:8, es el empoderamiento del que él está hablando. Entonces, con este empoderamiento puedo ver que parece ser para mí, hablando de esa segunda obra posterior, evidenciada al hablar en otras lenguas, lo cual yo creo que sí se desarrolla muy bien a través del libro de los Hechos. Y eso parece como que cumple lo que Cristo dijo: cuando reciban este poder, van a ser mis testigos. Correcto, bien. Entonces, cuando nosotros vemos Hechos 1:8, el problema que tenemos acá y mi desacuerdo con todo esto de la obra subsecuente de Hechos 1:8, cuando yo lo enseño, yo diría que hay 3 testigos, que son como el resultado del libro de los Hechos, y es una unción, un testimonio profético que sería el espíritu de profecía, también el testigo sobrenatural que encontramos a través del libro de los Hechos, pero uno no puede negar el cambio del carácter que toma lugar dentro de las personas del libro de los Hechos, que es delineado ante usted cómo su vida fue cambiada, la gente de Samaria, cómo sus vidas cambiaron. Y eso no se enfoca, no se habla, no era que estaban mostrando los frutos del Espíritu, mas sin embargo el cambio en las personas a los cuales ministraron los misioneros y los predicadores. Entonces tiene el primer testigo, el testigo de el carácter que es cambiado. Y sin el Espíritu Santo y la salvación no se puede tener esto. Así que dicen: recibiréis poder después que venga el Espíritu Santo y seréis testigos. Usted no puede ser testigo como debe de serlo si nosotros no entendemos cómo crecer en Cristo y recibir lo que debemos de recibir para ser cristianos. Y esto es evidente a través del libro de los Hechos, no es enfocado y no es algo que se empuja tanto como los viajes misioneros, porque Lucas escribió para describirlos. Pero ahora volvamos a ese mismo argumento y hablemos acerca de Pablo, hablemos de Juan. Vamos entonces a ignorar el bautismo con el Espíritu Santo porque Pablo y Juan casi lo mencionan. Si es que mencionan el bautismo con el Espíritu Santo, voy a decir de que Pablo fue negativo en cuanto al bautismo y que todos los escritos de Pablo nunca hubo una referencia a esto, porque no lo veo. Y aquí es donde yo tengo que decir, se tiene que permitir que Lucas hable por sí mismo. Bien. Y tiene que haber una advertencia para no tratar de imponer una sobre la otra, cegando de cada escritor individual lo que le añade a nuestro entendimiento del Espíritu Santo. Sí, pero ¿por qué tenemos que separarlos? Los eruditos lo hacen. Estoy diciendo
Para mí, una de las cosas que se nos olvidan y ni siquiera hablamos de eso es de quién aprendió Lucas, a quién siguió Lucas. Sí pienso en eso también. Y bueno, decimos, fue Pablo para que la gente Correcto. tenga que escucharlo, pero Lucas no está corto de la teología paulina. Él estaba Sí. en medio de todo eso. medio, sí. Simplemente porque su libro no se enfoca en la teología de Pablo, no significa que él no reconoce la teología de Pablo obrando en el pueblo que está siendo salvo en el libro de los Sí. Hechos. El énfasis del libro no niega o no debería de negar la totalidad de la experiencia cristiana. Bueno, miren, no sé si uno tiene que hacer el libro de los Hechos que diga algo que no está diciendo para que no ignoremos algo más que la Biblia está enseñando. Bueno, explíquele a la audiencia lo que eso significa, porque muchos se van a quedar perdidos con eso. Muy bien, bueno, lo que quiero decir es que yo no necesito tener el libro de los Hechos enseñándome qué es lo que Pablo me enseña sobre la obra del Espíritu, porque yo no quiero ignorarlo. Entonces, creo que debemos permitir que Lucas nos enseñe sobre el Espíritu Santo lo que él está queriendo enseñarnos sobre el Espíritu Santo, lo cual tal vez Bien. sea un aspecto que Pablo no trata de elaborar en sus cartas, porque su énfasis sobre el Espíritu Santo es un poco diferente. Pero toda la idea de que ninguno de los dos cruce esas líneas, ahí es donde llegan todos estos problemas. Yo creo que para la iglesia del Nuevo Testamento, la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo era algo tan común, tan normal en cuanto al cristianismo, que no existía esa necesidad para decir exactamente esto sucedió y después sucedió aquello cada vez. Cuando nosotros vemos cómo se operaba, vemos cómo los cristianos vivían, vemos cómo se desarrollaba el carácter y también ese poder sobrenatural. Eso es lo que queremos perseguir. Y Sí. no quiero perder eso, y no quiero decir de que Lucas nunca habló del desarrollo del carácter. Y lo hizo en el Evangelio de Lucas. Correcto. Con toda seguridad Jesús, al discipular a los discípulos, le enseña nuevo carácter. Así que sí Así está es. presente en la teología de Lucas. Y como dije, los argumentos están ahí que no lo hizo. Para mí Sí. llega a donde estamos tan enredados con nuestras propias teologías y educación que no vemos lo que dice el libro. Estos son los discípulos que debemos de estar produciendo, discípulos llenos del carácter de Cristo, llenos del Espíritu de Dios, que aman a Jesús y amén. quieren salir y predicar el Evangelio, y podemos argumentar sobre cuando lleguemos al cielo de cómo Lucas, Juan y Pablo nos decían, ustedes se perdieron todo el punto. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, espero no habernos equivocado. Pero por favor ustedes no se pierdan el programa mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.